Se celebra el tema, la situación de los acuerdos de paz. Y mucha gente dice, bueno, se firmó la paz, pero esto es un chiste porque paz no existe. La paz se firmó en un papel, pero no fue aprobada en un referendo constitucional y además continuó la guerra ideológica. Yo quiero saber cuál es su opinión, se sintió para aquellos soldados que estaban en el frente de la batalla, que se haya firmado la paz y que al final se dan cuenta de que la guerra continuó. Coronel Recinos. Gracias, sí, muy amables por la invitación, Richard. Estamos con el sentimiento del personal que estaba combatiendo. Obviamente solo los que estaban en eso conocen lo que es la realidad del combate y obviamente pues llegar a acuerdos de paz por instancias políticas era un éxito para el estamento político. Sin embargo, pues las condiciones que se dieron pues fueron para favorecer a quien estaba derrotado, porque si no se hacía de esa manera, la consecuencia sería que habría que eliminar completamente al adversario para poder terminar con el enfrentamiento armado. Y en base a la imposición de esos acuerdos de paz, porque realmente fue impuesto por la comunidad internacional, pues se llega a un cese el fuego inicialmente, a varios acuerdos de tipo socioeconómico, agrario y de otra magnitud, y pues obviamente después la incorporación de la URNG, la legalidad, así como también pues la función del ejército en una sociedad democrática, aunque nuestra sociedad ya era democrática, pero básicamente eso es lo que le pusieron. ¿Cuál es la sensación en ese momento? Bueno, se termina el enfrentamiento armado interno, el ejército se dedica siempre a sus capacidades, a sus funciones. Sin embargo, dentro de ese acuerdo de función del ejército en una sociedad democrática, pues hay una reducción de los efectivos militares, una reducción del presupuesto, en la cual pues se cumple casi en los años posteriores, y a un periodo más presidencial, pues reducen más el ejército de lo debido, le bajan más el presupuesto, y eso lleva a continuación pues que lleguemos a una falta en la seguridad nacional, como lo hemos tenido con la narcoactividad y el ingreso de botes y el ingreso de aeronaves que trascienden nuestra soberanía, pasando nuestro espacio aéreo y nuestras aguas. Capitán Platero, hablamos de que en el momento que se dan los acuerdos de paz se tenía una situación militar favorable para el ejército, un ejército fortalecido militarmente y una guerrilla prácticamente derrotada. ¿Podríamos decir que el ejército gana militarmente pero pierde políticamente? Sí, buenas noches. Yo considero que hay frases que son emblemáticas. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la hermana República de Colombia y en una reunión de trabajo con mi coronel Villamarín, un distinguido veterano combatiente colombiano. Él expresó una frase que yo creo que se cae como anillo al dedo también para el proceso de paz guatemalteco, porque son símiles muy parecidos. Y estábamos haciendo una analogía entre ambos, una dicotomía, un análisis, y él dice que los acuerdos de paz fue lo peor que le pudo haber pasado a Colombia y lo mejor que le pasó a las FARC. Bajo esa premisa, de igual manera, yo entiendo la URNG. Nosotros sabíamos que aparte del Frente Unitario y todo lo que era los campamentos de refugiados, el refugio, como ellos le decían, en el lado mexicano, eso era prácticamente la retaguardia, era lo único que ellos tenían ya como una reserva. El Frente Unitario no tenía más de unos 250 elementos y pequeños grupos dispersos en la montaña para las diferentes organizaciones. Haberles dado una condición militar similar a la nuestra, que los habíamos combatido y derrotado solos, para mí eso fue un craso error que nosotros denunciamos, lo hicimos desde filas y pues lo que recibimos fue prácticamente represión hacia esta posición, y creo que la población guatemalteca, dicen que como bien se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. En 1999 la población dijo no a los acuerdos de paz. Entonces, para mí todo lo que haya pasado desde esa óptica es ilegal. Y la justicia transicional, o sea, la venganza
la persecución que se ha hecho a nuestros veteranos, eso es terrible, es impúdico. Aparte de eso, de que hay perfidia en esa situación, fue algo planificado. Ahorita vamos a ver, y estoy seguro, y la población que nos está viendo que tenga muy claro, quienes hoy están en el Congreso de la República van tras una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional la viene manejando desde el grupo de Nueva York, como se le decía, un grupo de lobistas que tuvieron en 1982 la URNG, en donde estaba Pablo Seto precisamente, Rigoberta Menchú, estaba esta Gloria Torres, esposa de otro miembro de las FARC, estaba Frank Larue, Levi, estaba un grupo de chairos, les decimos nosotros, lobistas, que lo que hicieron fue prácticamente con ayuda de los cubanos y algunos países de la Internacional Socialista empezar a conspirar para esa persecución penal. Luego vino Claudia Paz y Paz, nombrada por Sandra Torres, y prácticamente desempolvó todos los expedientes que tenía el Ministerio Público guardados o desestimados desde 10 años antes, y empezó esta espuria persecución penal. Entonces, paz no hay en Guatemala, lo que hay es una polarización donde hay un pequeño grupo de elementos que han estado manipulando la ley. Coronel Recinos, usted ha sido un defensor en diferentes medios y foros del tema de la politización de la justicia. Recientemente, el 6 de enero se cumplió el aniversario de algunos veteranos de guerra que están en prisión. ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Y cree que, como dice el capitán Platero, la URNG ganó en el tema de los acuerdos de paz? Bueno, es que esto todo es un complot internacional, no es solamente los de acá. Si ve la misma suerte están sufriendo en Argentina, en Colombia, en Chile, están siendo perseguidos, en Perú, los héroes de la operación que recuperaron la embajada de Japón y han estado ya detenidos. Entonces, lo que vemos es que la izquierda internacional tiene una agenda de defenestrar a los que defendieron el término soberanía para poder después reducir o desaparecer las Fuerzas Armadas de los países en Latinoamérica para que quede un globalismo desde la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué van? Está en un libro que se llama El Complot. Ahí hablan precisamente el plan para desaparecer las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, y nos hablan cómo van a hacer en Guatemala y por qué deben de irse contra los oficiales que pelearon en el enfrentamiento, porque ellos defendieron la soberanía. Y ahorita lo que buscan es que el término soberanía desaparezca, que todo sea en el derecho internacional. Si usted ve todas las acusaciones que ellos llevan, son a través de derecho internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo el andamiaje es a través de derecho internacional. Nosotros nos defendemos con el derecho nacional y vemos que no estamos suscritos, no hemos firmado o no hemos sido ratificantes de algunos de los tratados que ellos citan. Entonces, esta persecución, por ejemplo, primero, viene naciendo de un acuerdo que se llama el Acuerdo para la Incorporación de la URNG a la Legalidad. ¿Por qué solo la URNG? Porque el ejército no estaba ilegal, entonces no tenía por qué incorporarse a la legalidad. Y eso lo calcan y lo pasan como proyecto de ley de reconciliación nacional, se lleva al Congreso, pasa su proceso de formación de ley muy rápidamente en los últimos 10 de diciembre del 96, y le cambian en el artículo 8, ya no dice lo que estaba en el acuerdo, sino que 3 diputados de izquierda, de lo que era antes su URNG, ahí se llamaba Frente Democrático Nueva Guatemala dentro del Congreso, Amílcar Méndez, Ninés Montenegro y Rosalina Tuyuk, que era una de las combatientes más sanguinarias junto con su hermano. Entonces ellos reforman el artículo y le ponen los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad. El delito de desaparición forzada y el de tortura no aparecen en nuestros tipos penales, en nuestro Código Penal, hasta el 96, pero hoy son aplicados retroactivamente, ¿verdad? Y entonces lo que se busca en estas tipificaciones penales posteriores es darle una retroactividad, porque dicen que no tiene vencimiento
desde el momento en que fue, por ejemplo, alguien desaparecido. Y cualquier persona que no aparezca, lo desapareció el ejército. Si murió en combate y está enterrado, ¿saber dónde? Desapareció por el Ahora, ejército. bien, mi capitán Platero, en una situación. Encontramos acá un conflicto que se alarga, una guerra psicológica y política que ha sido muy productiva para muchos sectores. ¿Por qué? Porque de alguna manera la confrontación, la narrativa de la confrontación ha frenado el desarrollo del país. Algunos viven de la confrontación, de estar peleando resarcimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sienten los miembros del ejército? ¿Cómo siente usted darse cuenta que las personas que en algún momento dado fueron el apoyo, es decir, empresarios, hoy resulta que desconocen al ejército? ¿No pareciera que más que una guerra ideológica es una guerra de intereses? Por supuesto, yo creo que el fenómeno debemos de analizarlo desde diferentes ópticas y desde una óptica general. Yo entiendo de que la posición geopolítica de Guatemala es una posición privilegiada. La geografía, como decía bien Ratzel y Alejandro von Humboldt, cuando hablaban del determinismo geográfico, ellos decían que los países iban a estar anclados per se, históricamente, a su posición geográfica. Guatemala ha sido el jamón del sándwich y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Y básicamente la injerencia extranjera ha sido terrible a lo largo de nuestra historia. Y creo yo que es muy importante que la población entienda que nosotros hemos buscado la reconciliación nacional como una forma de solución, un punto de partida para crear un nuevo país, para crear las condiciones de desarrollo bajo un concepto de un marco de seguridad que garantice ese desarrollo. Sin embargo, lo único que hemos encontrado es la cooptación del organismo judicial, del aparato de justicia, la izquierda ONGera, esa izquierda que prácticamente estuvo haciendo lobby y perteneció a los frentes internacionales de las 4 organizaciones que componían la ONG. Ellos cuando vinieron prácticamente a Guatemala, cuando retornaron, como nunca han trabajado porque son haraganotes, esta gente no puede hacer nada más que difamar al país y a la institución que se convierte en la columna vertebral del país, la reserva moral del país, como es la institución armada, pues ellos prácticamente lo que han hecho es descalificar, montar, mentir, y a través del REMI, que es el proyecto arquidiocesano, el mal llamado proyecto arquidiocesano de recuperación de la memoria histórica, eso fue una conspiración dirigida por Edgar Gutiérrez Girón y el grupo del EGP. Edgar Gutiérrez Girón, expejetiano, o sea, exmiembro de la Juventud del Partido Comunista, para no mencionar nombres, y con toda la gente que tiene ahorita en Flaxo y que tienen en Imnusac y otros lugares, el AEU, por ejemplo. Entonces, todo esto es parte de una trama que se ha venido extendiendo a través de los años. Lo que sí es cierto es que la institución armada han tratado ellos de crear las condiciones para separarnos a los militares de todos los tiempos, a los soldados, haciendo ver de que había un ejército de los malos y un ejército de los buenos. El ejército de Guatemala es una institución sólida con una historia a la cual nosotros nos sentimos orgullosos y vamos a defender a ultranza. Nosotros perdimos más de 5,000 compañeros durante el enfrentamiento armado interno y hemos tratado de levantar la memoria, hacer ver que todo lo que nosotros vivimos, los que combatimos, y no nos lo contaron, como dicen los ONGeros, que fueron incapaces y cobardes, jamás tomaron un arma, sino que ellos lo que hicieron fue hacer lobby, mentir, tanto en México como en Europa, en Nicaragua, en otros lugares, donde nace, por ejemplo, en Nicaragua, la Iglesia Guatemalteca en el exilio. Hay un libro que es muy importante y ojalá lo vamos a poner a disposición en algún momento de la población, pero por lo menos lapsos, que es Guatemala, el silencio del gallo, escrito por Luis Gurriarán, uno de los sacerdotes del ala izquierda, la Iglesia Católica, que ha manipulado